Los días pasan y todavía no hay novedades claras sobre la gran fuerza de combate desplegada por Estados Unidos en las costas de Venezuela, excepto porque en Washington están siendo cada vez más contundentes. No quieren que Maduro siga haciendo de la patria de Bolívar una especie de resort y paso seguro para todo tipo de narcos y criminales, y si para evitarlo tienen que apostar por la fuerza, lo harán. En este aspecto, amigos, la novedad es que cada día que pasa están siendo un poquito más agresivos. Estados Unidos prepara opciones para ataques militares contra objetivos de drogas en Venezuela, dicen fuentes. Trump aún no ha aprobado ninguna acción y Estados Unidos y Venezuela están hablando a través de intermediarios de Oriente Medio. Exactamente, Washington podría estar más cerca que nunca de atacar objetivos ligados al narcotráfico dentro del territorio de Venezuela. De momento no hay confirmación oficial, pero los planes apuntan a ataques con drones y quizás incluso con misiles. Los blancos, sobre todo centros logísticos, capos del narco y laboratorios de drogas. Y ojo que no hablamos de bravuconadas ni de algo descabellado. En las últimas semanas, los buques estadounidenses desplegados en la zona ya han hundido varias embarcaciones presuntamente vinculadas a redes de narcos. Ahora bien, ¿se habla concretamente de derribar a Maduro? No. Pero eso no quiere decir que esa opción esté descartada, ni muchísimo menos. Pensadlo bien, la Casa Blanca está apuntando a que Venezuela puede ser el próximo escenario de operaciones militares porque son básicamente un peligro para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se está labrando una narrativa perfecta. Primero, el enemigo convertido claramente en una amenaza contra la que es urgente actuar. Luego, están poniendo ya sobre la mesa la posibilidad de realizar ataques directos en territorio venezolano. Y más adelante, ¿quién sabe? Y eso es exactamente lo que explica que mientras en Washington dicen luchar contra la droga, Maduro parezca temer por algo más que unos simples alijos. Hablando en plata, su desesperación directamente se huele desde el otro lado del Caribe. Maduro ofrece ayuda a Trump para cazar a temidos líderes de pandillas venezolanas. Maduro lleva semanas enviando cartitas a Trump, la última es de hace solo unos pocos días. ¿Y qué le dicen esas cartitas? Pues básicamente le ofrece toda su ayuda para cazar a los líderes del Tren de Aragua y todo lo que haga falta. Sí, hablamos del mismo Nicolás Mendrugo, que durante años negó la existencia de esta organización criminal y que ahora, sin embargo, se presenta como el aliado ideal para destruirla. ¿La respuesta de la Casa Blanca? Pues ahí la tenéis. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en esa carta y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos. Washington aparentemente no quiere negociar. ¿Por qué? Muchos lo tienen claro. Estamos asistiendo a la construcción de una narrativa que haga que meterse en el avispero venezolano sea algo popular dentro de los Estados Unidos. Y es que recordad que Washington está partido en dos grandes bandos. Todavía no sabemos quién se llevará el gato al agua, si los partidarios de dar un zarpazo y acabar con Maduro y compañía, o los que quieren mantener el diálogo. Por eso, la pregunta clave no es si habrá misiles mañana o si Maduro quiere limpiar o no su imagen. La pregunta más importante es, ¿qué demonios es lo que puede hacer que Donald Trump dé luz verde para cargarse a Maduro? Mucha atención, porque hoy nos subimos a un tren que no lleva pasajeros, sino sicarios, coca y un montón de intereses cruzados. Pero antes de emprender este intrépido viaje, me gustaría recordaros muy rápidamente que quedan solo 3 días para la sesión de Zoom donde os presentaremos junto a Juan Ramón Rayo la segunda edición de nuestra formación universitaria en inversión multimercado y diversificación. La segunda edición de un curso con el que aprenderás a invertir sin necesidad de tener conocimientos previos en un montón de activos y mercados. Renta fija, renta variable, inmobiliario, materias primas, criptoactivos, todo con los mejores profesionales del mercado. Amigos, esta es la oportunidad. Súmate a los más de 3.000 alumnos que ya están cursando esta formación a lo largo y ancho del mundo y conviértete en todo un especialista universitario en inversión multimercado. En este directo de Zoom, ya sabes, este próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde hora de Madrid, podrás hacernos directamente todas las preguntas que tengas y te las responderemos. También podrás seguir la sesión en directo por aquí, por YouTube, así que no te la pierdas y apúntate a la reunión a través del enlace que te dejamos en la descripción o en el QR que estás viendo en pantalla. Y si finalmente no puedes participar, no te preocupes, porque si te apuntas recibirás también toda la información por email. Amigos, amigas, os esperamos este próximo domingo. Y ahora sí, hecho este recordatorio express, pasajeros, al tren, arranquemos. A bordo del narcotren. A ver, cuando uno oye hablar del Tren de Aragua por primera vez,
No sé, podría pensar que se trata de un proyecto ferroviario en Venezuela o algo por el estilo, ¿verdad? Pues no, la mayoría seguro que sabéis que no se trata de nada de eso. Hablamos de la que para Washington se ha convertido ni más ni menos que en una de las organizaciones criminales más temidas de toda América Latina, y que puede ser una de las claves para entender qué demonios quiere realmente Donald Trump de Venezuela. Así que vayamos por partes. El Tren de Aragua no nació en un ministerio ni en una cumbre bolivariana. No, su origen está en un lugar mucho menos glamuroso, la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Allí un tipo llamado Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, se paseaba por los pasillos como si fuera el gerente del lugar. Y de hecho es que básicamente de facto lo era. Poco a poco convirtió la prisión en algo más parecido a un resort carcelario, con discoteca, piscina, restaurante y hasta un zoológico. Ahí es nada. Pues bien, con el tiempo Tocorón se transformó en la sede central de una especie de multinacional del crimen. La situación se salió tanto de control que en 2023 Maduro ordenó asaltar la prisión de Tocorón con 11.000 soldados para tratar de ponerla otra vez bajo su control. Pero el plan no salió como esperaban. El capo Héctor Guerrero se escapó y todavía hoy está desaparecido. Es un tipo buscado no solo por Venezuela, sino uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. E incluso desde ese mismo año, desde el 2023, pesan sanciones directas contra él. Porque básicamente en Washington le siguen considerando como el líder de esta organización, el Tren de Aragua. Una organización que ya os adelanto, para muchos es más rara que una rana montando en bicicleta. Porque hablamos de un entramado muy atomizado en células pequeñas que en muchos casos no tienen ningún tipo de coordinación ni contacto de ningún tipo entre sí. Y precisamente por eso también vais a poder encontrar a muchos analistas decir que dudan de si esta es realmente una organización integrada o una idea con la que Washington intenta agrupar a todo tipo de criminales y bandas relacionadas con Venezuela. ¿Su nombre? Pues veréis. Tren de Aragua por lo visto viene de un sindicato ferroviario local. Uno de esos que en vez de proteger a los trabajadores se dedicaba a extorsionar contratistas y vender puestos de trabajo. Vamos, una mafia sindical en toda regla. Pues bien, el caso es que con el paso de los años, ese nombre se convirtió en toda una marca. Una marca que, según se dice, Niño Guerrero expandió como si se tratara de una especie de Starbucks del crimen organizado. Y así, lo que empezó como una pandilla carcelaria ha terminado controlando minas de oro en Bolívar, rutas de la droga en la costa e incluso algunas rutas de emigrantes venezolanos en varias partes de América Latina. Vamos, para entendernos, que el catálogo criminal del Tren de Aragua es más largo que el menú de Ikea. Trata de personas, secuestros, sicariato, tráfico de narcóticos. Washington vincula con esta organización casi todo lo que os podéis imaginar y más. Y lo más inquietante, aparentemente ya operan en al menos 8 países: Colombia, Perú, Chile, Ecuador y sí, también dentro de los Estados Unidos. Y amigos, aquí viene la gran pregunta. ¿Tiene vínculos el Tren de Aragua con el gobierno de Maduro? ¿Es esto lo que está detrás de la ofensiva de Trump contra Venezuela? Pues atentos, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Prestad mucha atención a este titular. Más del 27,7% de los venezolanos dejó su país en la última década a causa del régimen de Nicolás Maduro. Más de 7 millones de venezolanos han huido del país desde el año 2015. Y lo más preocupante es que se espera que este 2025 cierre con alrededor de 1 millón más, en lo que muchos ya identifican como una nueva oleada migratoria. Y esto significa una cosa: la diáspora venezolana es la mayor en la historia de América Latina, lo que por supuesto está teniendo serias consecuencias. Desde la saturación de servicios públicos en países como Colombia, Perú o Chile, hasta fuertes tensiones sociales en ciudades de Estados Unidos como Nueva York o Chicago. Un panorama que, como todos sabéis, Trump parece estar traduciendo tal que así: si controlamos a Maduro y a sus bandas, podremos controlar el origen del problema y devolver el orden a la frontera. Fácil, contundente y sobre todo útil en clave electoral. Claro que la supuesta alarma migratoria es tan solo la punta del iceberg. Amigos, en 2001 Chávez creó los Círculos Bolivarianos, unos grupos de base que en la práctica funcionaron como redes de control social y en ocasiones como auténticas fuerzas de choque. Luego Maduro heredó esa lógica y la llevó al siguiente nivel: el Estado híbrido, una zona gris donde gobierno y crimen organizado se confunden hasta ser prácticamente lo mismo. Y justo aquí es donde entra en escena el Tren de Aragua y el motivo por el que la administración Trump habla tanto de él. Y es que, veréis, según Washington, esta megabanda sería la prueba perfecta de que Venezuela no es solo una dictadura, sino también un estado criminal. Incluso circulan informes que apuntan a que funcionarios chavistas habrían facilitado la salida de miembros del tren hacia Estados Unidos. El objetivo: enviarle a los gringos un mensaje directo: si nos presionáis, podemos llevar el caos hasta vuestra propia casa.
Gobierno venezolano utiliza el tren de Aragua como intermediario para socavar la seguridad pública de Estados Unidos, según evaluación del FBI. Estos hallazgos deberían impactar a los estadounidenses, pero no a la comunidad policial, dijo un alto funcionario de la administración a Fox News Digital. Y ojo, porque no hablamos solo de Estados Unidos. Washington asegura que el gobierno de Maduro ha usado también el tren de Aragua como su propio proxy para desestabilizar a los países vecinos que últimamente no le caen muy bien. Chile, Perú, Ecuador, incluso Colombia. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente para presionar a sus respectivos gobiernos y obtener concesiones. Y ojo, porque en esta línea, en noviembre de 2023, ya había informes de inteligencia que señalaban que el régimen no solo toleraba el tren, sino que lo financiaba y lo gestionaba como parte de toda una política exterior paralela. Sí, me habéis escuchado bien. Hay informes en Washington que dicen que el tren de Aragua es básicamente un instrumento de política exterior de los gorilas bolivarianos. ¿Y quién estaría detrás de estas decisiones estratégicas? Pues según el FBI, el mismísimo Nicolás Maduro. Eso sí, siempre a través de intermediarios de máxima confianza. Ya sabéis, para que nunca quede rastro de su vínculo directo con la banda. Pero amigos, aquí es donde entra en juego un nombre clave. Un caso que la administración Trump usa como prueba de esta supuesta conexión entre el régimen bolivariano y el tren de Aragua. María Iris Varela Rangel. ¿Quién es esta mujer? Pues... La vicepresidenta de la Asamblea Chavista, Iris Varela, montó un ejército personal de presos. La diputada, exministra de Asuntos Penitenciarios, interpela fiscales y decide por encima de los jueces sobre la libertad, los beneficios y el traslado de los reclusos. Su íntima relación con los pranes, como se conoce en Venezuela, a los reos que manejan las cárceles. Exacto, estamos hablando de la actual vicepresidenta del Parlamento venezolano y de toda una exministra de prisiones, un cargo que ocupó durante más de 6 años. Pues bien, se le ha acusado de liberar indebidamente a cientos de presos, entre los que sí, hay un montón de miembros del tren de Aragua. Y eso no es todo, es que incluso a muchos de esos liberados se les habría animado a salir del país rumbo a Estados Unidos, incluso con ayudas para el viaje. Ya sabéis, para impulsar, como os hemos contado, esta especie de política exterior paralela. Loquísimo. Pero ojo que la cosa se pone peor. En ese mismo año 2023 también habría entrado en escena el mismísimo Diosdado Cabello. Ya sabéis, el todopoderoso ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. ¿Con qué fin? Pues con el de coordinar al Tren de Aragua con el cártel Jalisco de Nueva Generación en México. La idea sería planificar acciones violentas en toda Sudamérica. En Ecuador, por ejemplo, 2 congresistas habrían figurado como posibles objetivos. Respecto a Chile hay menos detalles, pero se habla de células activas con agentes tanto venezolanos como colombianos. Y amigos, la cuestión es que el patrón parece siempre el mismo. El gobierno venezolano supuestamente estaría utilizando a estos grupos criminales como herramientas de política exterior para vengarse de sus adversarios, obtener concesiones y blindar la dichosa revolución. De hecho, hay analistas del FBI, y ojo que esto es importante, que consideran que en un periodo de 6 a 18 meses, los gorilas bolivarianos habrían planificado usar a miembros del Tren de Aragua precisamente para amenazar, secuestrar o incluso asesinar a voces de la diáspora que critican al régimen. Es decir, a miembros de esos millones de venezolanos que huyeron y que viven en otros países de la región o incluso en los mismísimos Estados Unidos. Sí, lo sé, es escalofriante. Y claro, con todo esto en la mano, en Washington la lectura parece clara. Maduro estaría convirtiendo al Tren de Aragua en todo un brazo armado. Y bajo ese prisma, la actual cruzada de Trump contra Venezuela no sería solo una cosa de política exterior, sino de defensa propia. Lo que, lógicamente, ayudaría a justificar todo tipo de acciones futuras, sean estos informes más o menos creíbles, porque es que, de hecho, amigos, aquí justo es donde llegamos a la otra cara de toda esta historia. La gran duda sobre la realidad de todo esto que os acabamos de contar, que es algo que ha filtrado el propio FBI. Pero, insisto, hay dudas de si es o no creíble. Amigos, prestad mucha atención a lo que viene a continuación, porque aquí las cosas quizás no sean como parecen, o al menos no como nos las estén contando. Pero, ¿sabéis qué? Para eso mismo estamos en VisualPolitik, así que atentos. ¿Realidad o excusa? A ver, lo primero de todo, que vaya por delante y que no quede ninguna duda. Maduro y sus secuaces son una auténtica mafia criminal, tipos despreciables que se han apoderado y destruido todo un país. El poder es lo único que les permite seguir robando a manos llenas y con total impunidad. De eso creo que ya prácticamente nadie tiene ninguna duda, y desde luego muchísimo menos yo. Ahora bien, si uno lee lo que están publicando ciertos círculos del entorno de la administración norteamericana, o incluso algunos informes de la inteligencia de este país, casi que parecería como que Maduro tiene en su despacho un mapa gigante con chinchetas moviendo a los capos del Tren de Aragua como
como si fueran sus propias piezas de ajedrez. Ya sabéis, algo así como: hoy enviamos sicarios a Nueva York, mañana secuestraremos a congresistas en Quito, pasado mañana abriremos una sucursal en Chicago. ¡Moveos! Pues bien, ¿sabéis qué? Aquí llega el plot twist, y es que esta historia no es del todo cierta. Amigos, aquí entra en juego una bomba informativa que pasó un poco desapercibida, pero que cambia todo el panorama. Un memorándum desclasificado en mayo de este mismo 2025. ¿Y qué decía este memorándum? Pues básicamente que la historia de Maduro como jefe máximo del Tren de Aragua es muy poco probable. Las agencias de espionaje no creen que Venezuela dirija a la banda, según un memorando desclasificado. La publicación del memorando socava aún más la justificación de la administración Trump para utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar a decenas de venezolanos a una prisión en El Salvador. Sí, así es. Exceptuando el FBI y el resto de agencias de espionaje norteamericanas, difieren bastante de que exista esa correlación entre Maduro y el Tren de Aragua. Y aquí tenemos que hacer un inciso para que os situéis un poco y entendáis bien por qué el FBI puede tener interés en decir ciertas cosas. Y es que veréis, este famoso servicio de seguridad está desde febrero dirigido por Kash Patel. ¿Y quién demonios es Kash Patel y de dónde viene? Pues para que os hagáis una idea, hablamos de un ferviente militante del movimiento MAGA que justo antes de dirigir el FBI formaba parte de la junta directiva del grupo Trump Media and Technology. Sí, exactamente, el mismo grupo cuyo principal producto es ni más ni menos que la red social Truth de Donald Trump. Vamos, que imparcialidad, lo que se dice imparcialidad, pues a ver, demasiado, pues como que no parece. Pero bien, una vez hecho este apunte, lo cierto es que las otras agencias que contradicen muchas de las cosas que dice el FBI sobre la supuesta conexión entre el Tren de Aragua y Maduro tienen argumentos de peso. Primero, el propio memorándum de las agencias de inteligencia admite que las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido a miembros del Tren de Aragua y que incluso se han enfrentado a tiros con ellos. Y a ver, ¿tiene sentido que un gobierno que supuestamente dirige a un grupo criminal lo esté tiroteando en Maracay? Por supuesto que hay policías y funcionarios corruptos que colaborarán con estas bandas. Venezuela, ya os lo he dicho, es una enorme mafia. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es una política de Estado para manejar al tren como si fuera toda una brigada del ejército bolivariano. Segundo, la estructura del Tren de Aragua. Y es que aquí no estamos hablando del Pentágono ni del cártel de Sinaloa. Esto es más bien como una especie de franquicia caótica, con líderes regionales por aquí, células semiautónomas por allá y un montón de jefecillos mandando en sus respectivos territorios. Cada nodo va por libre. Tercero, las fuentes. Y es que muchas acusaciones vienen de testimonios de venezolanos detenidos en los Estados Unidos. Y claro, si eres un preso que fue pillado en la frontera, ¿qué incentivo tienes? Pues fácil, contar a los fiscales algo jugoso sobre Maduro a cambio de que te dejen quedarte o te rebajen la condena si es el caso. A ver, la motivación aquí para comer un poquito la oreja es más que evidente. Oye, tampoco pequemos de ingenuos. Y cuarto, lo más importante, la comunidad de inteligencia concluye que no hay pruebas sólidas de que Maduro esté usando el Tren de Aragua ni para exportar migrantes ni para organizar operaciones internacionales. Y es que para eso haría falta coordinación, financiación y logística y de momento nada de eso está demostrado. En resumen, que lo que para el FBI es un macrogrupo criminal organizado y con tentáculos casi globales, para el resto de agencias es más bien una especie de asociación de grupos con cosas en común, pero sin que exista ninguna organización central realmente. Nada parecido a los cárteles mexicanos o colombianos. Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que Tren de Aragua opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con TDA y no está dirigiendo el movimiento y las operaciones de TDA hacia Estados Unidos. Sí, a ver, Venezuela es un desastre. Los gorilas bolivarianos han convertido el país en un auténtico zoo de mafiosos y criminales que campan a sus anchas. ¿Qué os voy a contar? Ellos mismos son grandes criminales. Venezuela hace no mucho era una dictadura, pero es que hoy es básicamente una gran mafia, con todo tipo de malandros, sicarios, jefecillos, funcionarios corruptos y demás. Maduro hace negocio con ello, participa de ello, se merece acabar con un mono naranja en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, pero tampoco le otorguemos más poder del que realmente tiene. Pero a ver, entonces, un momento. Si esta historia hace aguas, ¿por qué demonios Donald Trump insiste tanto con ella como el principal motivo para enfrentarse a este régimen? Pues amigos, aquí entra un poco de Realpolitik. La obsesión de Donald Trump y sobre todo de una parte importante del círculo de Trump, como por ejemplo Marco Rubio, con el Tren de Aragua es una cuestión sobre todo de utilidad. Y es que puede ser la excusa perfecta para justificar una línea mucho
muchísimo más dura contra Venezuela sin contradecir su propio credo MAGA. Pensadlo un momento. Trump y su vicepresidente J.D. Vance repiten como un mantra que Estados Unidos no puede ser el salvador del mundo. Nada de otro Irak, nada de otro Afganistán, nada de guerras para llevar la democracia a ninguna parte. El eslogan es muy simple: America First. Y entonces, claro, ¿cómo justificas desplegar barcos en el Caribe o incluso llevar a cabo operaciones en Venezuela sin enfurecer a tus votantes de Iowa o Utah? Pues fácil, no estás interviniendo en un país extranjero, sino que estás defendiéndote de una mafia internacional que controla parte del crimen que golpea directamente las calles de tu propio país. Es un discurso que no habla de liberar a los venezolanos del yugo de la dictadura, sino de proteger a Nueva York de una organización criminal transnacional dirigida desde el mismísimo Palacio de Miraflores. Así, de esta forma, el Tren de Aragua y los informes del FBI se convierten en pura narrativa. Amigos, hace poco os hablamos de la nueva estrategia de María Corina Machado. Ya sabéis, poner sobre la mesa un gran negocio para las grandes multinacionales que puedan influir directamente en la Casa Blanca. Pues bien, esto que hemos visto en este vídeo es parte de la estrategia que están siguiendo quienes dentro del entorno de Donald Trump quieren realmente ir a por Maduro. No por liberar Venezuela, o no solo por ello, sino porque este movimiento también les podría dar un gran triunfo político y desde luego reforzaría su intención de voto entre el electorado hispano en varios estados clave. E insisto otra vez, no seamos ingenuos sobre los objetivos. Pero ¿sabéis qué? Sea como sea, eso serían grandes noticias para Venezuela y sobre todo para los venezolanos. Amigos, lo que tenemos por aquí es una narrativa cuidadosamente fabricada, una historia capaz al mismo tiempo de movilizar al electorado con miedo al crimen, justificar despliegues militares en el Caribe y presionar a los países vecinos para alinearse con Washington. Y lo más irónico de todo, que probablemente Maduro no controle de verdad el Tren de Aragua, una banda nacida en una cárcel venezolana convertida hoy en un símbolo perfecto para todo tipo de discursos políticos a un lado y a otro del Caribe. Pero sea como sea, ahora llegados hasta aquí, las preguntas son para ti. ¿A qué demonios crees que espera Trump para mover su ficha definitiva contra Nicolás Mendrugo? ¿Crees que el Tren de Aragua está de verdad controlado desde Miraflores? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete a VisualPolitics si es que todavía no lo has hecho. Y muy importante, no te olvides de apuntarte a la reunión virtual que tendremos por Zoom este próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, junto a Juan Ramón Rayo. Apúntate con este QR que ves en pantalla o con el enlace que os dejamos en la descripción. Y dicho esto, amigos, y como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y nos vemos aquí en la próxima entrega de VisualPolitics.